¿Alguna vez te has preguntado qué secretos quedaron sepultados después del diluvio tan oscuros, tan aterradores, que ni siquiera los ángeles se atrevieron a volver a hablar de ellos? ¿Y si te dijera que el verdadero horror no terminó con la destrucción de los gigantes, sino que comenzó con las mujeres que los engendraron? No eran mujeres ordinarias, fueron las que eligieron el deseo por encima de la obediencia, la pasión por encima de la pureza. Se enamoraron de seres de otro reino, ángeles caídos, que se habían rebelado contra el propio Dios, y por esa elección pagaron un precio del que nadie habla hasta ahora. Esta no es solo la historia de una rebelión, es la secuela oculta. Es lo que ocurrió después de que los cielos libraron su guerra, después de que los Nefilim fueron aniquilados, después de que la tierra fue purificada. Porque una vez que las aguas del diluvio retrocedieron, todavía quedaban consecuencias. Por ejecutar consecuencias tan severas, tan escalofriantes, que solo uno pudo llevarlas a cabo: Arcángel Miguel, el general de los ejércitos del cielo, la espada de la justicia divina. Pero aquí viene la parte impactante. Miguel no se limitó a castigar a los ángeles. Dirigió su atención hacia las esposas, las mujeres humanas que se unieron con la oscuridad. Lo que hizo a continuación dejaría una huella en el reino espiritual para siempre. ¿Podrían sus almas, aún llamarnos hoy, perduran en el mito como sirenas, atrayendo a los vivos con voces empapadas de dolor y rabia antes de revelar la verdad completa? Comenta 777. Si sientes que el misterio tira de tu espíritu, y si eres uno de los muchos que apoyan este canal con tu ánimo y tu presencia, gracias de corazón. Tu luz nos ayuda a descubrir lo que ha permanecido oculto durante tanto tiempo. Quédate con nosotros, porque cuanto más profundo vayamos, más se levantará el velo. Lo que hizo el Arcángel Miguel no fue solo un castigo, fue una profecía, y una vez que la oigas, puede que nunca vuelvas a mirar las historias antiguas de la misma manera. ¿Listo para entrar en lo desconocido? Empecemos. Oscura verdad, la acción impactante de Miguel hacia las esposas de los ángeles caídos. ¿Alguna vez has oído el dicho de que una mirada puede cambiar el curso del destino? Y si te dijera que una sola mirada, no de un hombre sino de los seres más poderosos del cielo, fue suficiente para deshacer el orden divino? Esto no es solo otra historia de amor prohibido. Esta es la mayor tragedia de amor a primera vista, jamás registrada, una tan seria que sacudió el equilibrio entre el cielo y la tierra. Allá en los reinos celestiales, todo era puro, ordenado y radiante. Los ángeles mensajeros y guerreros de Dios cumplían sus sagradas tareas, cantando alabanzas sagradas, manteniendo la belleza de la creación y sirviendo como centinelas de la ley divina. Fueron creados para servir y obedecer sin deseo propio más allá de la voluntad del Todopoderoso. Su tarea era clara, su lealtad incuestionable. Pero entonces, algo cambió. Un día, al lanzar su mirada desde las alturas del cielo hacia abajo, sus ojos se posaron en la tierra. Lo que vieron no era caos ni pecado, al menos no todavía. Lo que vieron fue belleza, pero no la clase de belleza a la que estaban acostumbrados. No era la perfección de los seres celestiales, ni la gloria de las estrellas. Era la belleza humana imperfecta, vulnerable, real, y los cautivó. Las mujeres de la tierra, con sus emociones crudas, su suave fortaleza y su encanto mortal, despertaron algo dentro de los ángeles que nunca antes había sido avivado. Era algo distinto a todo lo que habían sentido.
¿Cómo pudieron seres forjados en luz y santidad comenzar a desear carne y fragilidad? ¿Qué tenía esas mujeres que hizo que ángeles eternos y sabios estuvieran dispuestos a abandonar todo para lo que fueron creados? Génesis 6:2 registra el momento en que se cruzó ese límite divino. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de las que escogieron. Ese momento, esa primera mirada, marcaría el comienzo de una caída. Fue la chispa que encendió una cadena de rebelión, corrupción y, en última instancia, juicio divino. Pero la pregunta más profunda permanece: si hasta los ángeles pueden caer por deseo, ¿qué nos dice eso sobre el poder del amor humano y los peligros de amar fuera de la voluntad de Dios? Aquí es donde la historia toma un giro dramático y peligroso. Los ángeles, antes intocables por las tentaciones del mundo, comenzaron a experimentar algo foráneo, algo poderoso. Empezó como una fascinación sutil, como un susurro en el viento. Pero con cada mirada hacia la tierra, ese susurro se hizo más fuerte, convirtiéndose en una voz que no pudieron silenciar. ¿Qué era ese extraño impulso que sentían? ¿Por qué despertó un anhelo en seres que fueron creados para estar por encima del deseo? Ya no era simple admiración, era codicia, obsesión, un fuego que prendía en corazones que nunca debieron arder con pasión terrenal. Estos no eran ángeles menores, eran los hijos de Dios, vigilantes celestiales, guardianes del orden divino. Y sin embargo, cada vez que miraban abajo los límites del cielo, se difuminaban un poco más. La luz que antes irradiaban pura e inquebrantable empezó a parpadear. Su gloria, destinada a reflejar la santidad de Dios, comenzó a menguar a medida que pensamientos prohibidos se colaban en sus mentes. Mientras tanto, en la tierra, las mujeres continuaban con sus vidas inconscientes del drama cósmico que se desarrollaba por encima. Horneaban pan, cantaban, cuidaban los campos y contaban historias junto al fuego, sin saber que su belleza, su risa y su calor se habían convertido en la ruina de los vigilantes celestes. Estas mujeres, simplemente siendo humanas, se volvieron el foco involuntario de una rebelión divina. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sentiría ser observado no por personas, sino por seres celestiales, ángeles destinados a custodiar ahora, anhelando poseer? ¿Qué sucede cuando los vigilantes sagrados rompen su silencio, no para proteger, sino para perseguir, como está escrito en Judas 1:6? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Él los ha guardado bajo oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Los cielos se estaban inquietando. El aire estaba cargado de tensión. Una elección estaba a punto de hacerse, una que enviaría ondas a través de la eternidad. Y mientras los ángeles se inclinaban cada vez más hacia el mundo de la carne, los cielos comenzaron a agitarse. Pero la extraña energía no solo se sentía en el cielo. En la tierra también algo empezó a despertar en las mujeres, algo que no podían explicar. No era miedo, pero tampoco paz. Era como si pudieran sentir ojos invisibles sobre ellas, observándolas, no con malicia, sino con intensidad. Se sentían escogidas, aunque no sabían por qué. De repente, los días comunes se sentían extraordinarios. La brisa que rozaba sus rostros llevaba una electricidad extraña, y hasta el silencio de la noche parecía susurrar secretos. ¿Has estado alguna vez afuera, justo antes de que estalle una tormenta, cuando el viento se calma y el aire se siente vivo, cargado de misterio? Así era para esas mujeres. Cada latido sonaba más fuerte, cada mirada por encima del hombro era más urgente. El cielo parecía normal y, sin embargo, insinuaba que algo estaba por cambiar,
no solo en las nubes, sino en la misma trama del mundo, no se daban cuenta de que su presencia se había convertido en el centro de una guerra espiritual. Sus sonrisas, sus risas, su gracia, todo estaba atrayendo ángeles desde las alturas de la gloria. La barrera invisible entre lo eterno y lo terrenal se estaba adelgazando, y en lo profundo, algo dentro de ellas sabía que la vida estaba al borde de una transformación. Era destino, era tentación, o sin saberlo, se habían convertido en parte de una historia escrita mucho antes de su nacimiento. Eclesiastés 3:1 nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero, ¿qué sucede cuando los seres celestiales intentan forzar una estación que Dios nunca dispuso? El mundo mismo parecía contener la respiración. Los animales se inquietaban. El viento llevaba un zumbido como si la creación se preparara para un choque que no podía evitar. Y aún así, las mujeres seguían sin saber que el destino oscuro, divino e irreversible ya estaba en camino. Los ángeles eran plenamente conscientes de que estaban pisando un sendero peligroso, uno iluminado no por el fuego santo, sino por las llamas de la rebelión. Sabían que la línea que se acercaba no solo era prohibida, sino sagrada. Habían sido creados como mensajeros divinos, guerreros de luz jurados para servir la voluntad del Altísimo. Cada fibra de su ser estaba hecha para obediencia, alabanza y pureza. Y sin embargo, algo había cambiado. Cuanto más contemplaban la tierra, más dudaban de sus deberes. Más soñaban con algo que nunca debieron desear. Cada vez que la idea de abandonar el cielo cruzaba por sus mentes, la culpa los sacudía. Recordaban las cortes celestiales, la gloria del trono de Dios y el honor de portar su luz. Pero luego surgía otro pensamiento más fuerte, más seductor. ¿Y si había algo más? ¿Y si los humanos no eran solo seres inferiores, sino la puerta hacia una experiencia que los ángeles jamás conocerían a menos que cruzaran la línea? Preguntas antes impensables ahora resonaban en sus mentes. ¿Qué se siente amar con la profundidad del anhelo humano? ¿Podríamos sentir el calor del toque mortal, el dolor entrelazado con la alegría? ¿Comprenderíamos finalmente lo que significa ser conocido no como siervos, sino como amantes? Sus corazones, una vez llenos, solo con la luz de la presencia de Dios, comenzaron a llevar las sombras del deseo. ¿Es posible que un ser del cielo ame algo más que a Dios? ¿Podría un corazón diseñado para reflejar adoración divina torcerse hacia un placer terrenal? Las Escrituras nos dan un recordatorio estremecedor en Isaías 14:12-14, donde Lucifer mismo declaró: «Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo». El deseo fuera de la voluntad de Dios es la semilla de toda rebelión. Y así los ángeles se quedaron al borde, divididos entre lo que fueron creados para ser y lo que ahora anhelaban en secreto convertirse. El impulso ya no era solo un sentimiento, era una fuerza, una que amenazaba con arrastrarlos desde los cielos, para siempre. Día tras día, el impulso crecía, y día tras día, más ángeles se encontraban incapaces de resistir la creciente fascinación por la humanidad. Lo que comenzó como una curiosidad silenciosa se convirtió en una reunión secreta. Uno por uno, comenzaron a observar la tierra no por deber, sino por deseo. Lo que veían los encantaba: risas alrededor de los fuegos, abrazos tiernos, lágrimas bajo la luz de la luna. Eran emociones que nunca habían conocido, y con cada amanecer, su resolución se desmoronaba. Habían estado presentes en el amanecer de la creación. Habían visto cuando Dios habló galaxias a la existencia,
y esparció las estrellas como polvo. Habían cantado mientras se formaban los océanos y se levantaban las montañas, y sin embargo ahora, toda esa gloria comenzaba a desvanecerse en sus corazones, eclipsada por un deseo que no podían controlar. Cada ángel estaba en una encrucijada. Debían seguir leales a su asignación divina o rendirse a la promesa de un amor que nunca podrían poseer plenamente. ¿Qué es lo que hace que lo prohibido resulte tan irresistible? ¿Será que los límites que Dios establece son precisamente los que ponen a prueba las verdades más profundas de nuestros corazones? El cielo y la tierra nunca debieron entrelazarse de esta manera. Los reinos fueron diseñados para permanecer separados, cada uno con sus propias leyes, con su propio propósito. Pero los ángeles estaban dispuestos a abandonar todo lo que eran guerreros celestiales, mensajeros eternos, siervos del Altísimo, por una fugaz oportunidad de amor mortal. ¿Podían siquiera comprender el costo? Esto no era una simple curiosidad, era un acto de rebelión. El libro de Enoc nos dice que 200 ángeles se reunieron, dirigidos por un ser llamado Semjasa, e hicieron un pacto. Juraron un voto unidos por el temor y el deseo de descender juntos a la tierra para que ninguno enfrentara solo el juicio. Pero el juicio era inevitable. Su elección no solo cambiaría su destino y cambiaría el mundo. Daría a luz gigantes a destrucción, al auge de la maldad que haría a Dios mismo lamentarse de su creación. Como dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los cielos estaban a punto de estremecerse. La tierra estaba a punto de gemir bajo el peso de la corrupción, y esos ángeles cautivados por la belleza humana estaban a punto de aprender una verdad que resuena en la eternidad. No importa cuán convincente parezca la razón, hay leyes divinas que jamás deben romperse. El momento en que estos ángeles, ya no mensajeros de Dios, sino proscritos, pusieron pie en la tierra, una extraña fascinación se esparció por el mundo natural, pero no era la clase de magia que sana o que trae esperanza. Era algo mucho más peligroso. Era una belleza que no eleva, sino que arrastra como una corriente traicionera. Imagina a la persona más deslumbrante que hayas visto ahora, multiplícalo por 1000, más radiante, más perfecta, más sobrehumana. Así se veían. Pero su hermosura no era solo visual, era sobrenatural. No caminaban como hombres. Se movían como si la gravedad no tuviera dominio sobre ellos, deslizándose con gracia imposible. Sus voces no sonaban humanas. Cuando hablaban, no era discurso, era melodía pura, seductora, resonando no solo en los oídos, sino en las almas. Y la luz, no solo la reflejaban, la vestían. Su presencia hacía que todo alrededor pareciera apagado. Las flores se inclinaban hacia ellos, las aves callaban, el aire mismo titilaba. Cuando entraban en aldeas, era como si el tiempo se detuviera. Los campesinos dejaban caer sus herramientas, las madres quedaban en silencio, los niños olvidaban sus juegos. Todas las miradas se fijaban en esas figuras deslumbrantes, incapaces de resistir. Mirarlos era como mirar al sol tan brillante que dolía, y aún así, nadie podía apartar la vista. Las mujeres que los veían sentían que algo despertaba en su interior, un anhelo, un hambre, un fuego sin nombre. No era atracción ordinaria, se sentía como destino o como un hechizo. ¿Qué harías tú si alguien más allá de tu comprensión entrara en tu vida y te hiciera sentir como si fueras la única persona en el universo? ¿Podrías resistir? ¿Querrías hacerlo? No eran simples desconocidos, eran perfección, perfección,
envuelta en misterio, caminando entre mortales como sueños vivientes. Su piel brillaba con la luz de la plata al claro de luna. Sus ojos resplandecían como estrellas y, sin embargo, contenían un conocimiento más antiguo que la tierra misma. Y cuando sonreían, los corazones se derretían, pero algo dentro también se inquietaba, porque detrás de esa sonrisa divina había algo mal. Eran hermosos, sí, pero su hermosura estaba entrelazada con sombra. Su encanto era demasiado pulido, demasiado perfecto. Las Escrituras advierten en 2 Corintios 11:14, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, y si el príncipe de las tinieblas puede aparecer hermoso, ¿cuánto más engañosos podrían ser estos seres caídos? Sus sonrisas tan encantadoras ocultaban secretos antiguos. Sus ojos tan hipnóticos llevaban el peso de la rebelión celestial y la frialdad de la inmortalidad. Las mujeres se sentían atraídas como polillas a la llama, atrapadas entre el asombro y la impotencia. ¿Cómo resistir a alguien que brillaba con luz celestial? Alguien que conocía sus pensamientos, sus miedos, sus anhelos sin necesidad de palabras. Alguien que les ofrecía no solo atención, sino promesas imposibles, embriagadoras, promesas que ningún hombre podría igualar, y sin embargo, en lo profundo, el mundo mismo parecía estremecerse. La naturaleza lo sabía, el cielo lo sabía, y pronto hasta las mujeres que cayeron por ellos lo sabrían. Esto no era un cuento de hadas, era el inicio de algo oscuro, algo que el cielo no permitiría que permaneciera. Lo aterrador no fue solo lo que hicieron los ángeles, sino lo que comenzó a sucederles a las mujeres. Cuanto más tiempo permanecían cerca de ellos, más empezaban a cambiar. Era sutil al principio, un resplandor extraño en los ojos, una energía diferente. Llevaban consigo una presencia que otros podían sentir aunque no explicar. Era como si la divinidad que los ángeles alguna vez poseyeron se filtrara en ellas, alterándolas cuerpo, mente y espíritu. Ya no veían el mundo igual. La vida cotidiana que antes traía consuelo, ahora parecía hueca. El toque de un esposo humano, la rutina terrenal nada las satisfacía. Habían probado lo prohibido y ahora estaban marcadas. Los hombres comunes parecían insignificantes. Sus ojos, antes abiertos a alegrías simples, ahora estaban fijos en algo mucho más deslumbrante y peligroso. ¿Era esto amor o posesión? ¿Eran realmente escogidas o simplemente utilizadas? Los ángeles caídos sabían exactamente lo que hacían. No escogían al azar. Desde las alturas ya habían marcado a las que deseaban, las más radiantes, las más cautivadoras, las que brillaban aún en la oscuridad. Y una vez en la tierra, usaban todo su poder, su conocimiento divino, su encanto, la ilusión de un amor perfecto para convertirse en todo lo que esas mujeres alguna vez habían soñado. Susurraban promesas que solo los ángeles podían conocer. Eran la encarnación de la fantasía, pero lo que parecía un sueño era en realidad el inicio de una pesadilla. Parecía romance. Se sentía como destino, pero en verdad era una violación divina. Cada vez que uno de estos rebeldes tomaba a una mujer como esposa, el tejido del universo se estremecía, el cielo sentía la brecha, la tierra sufría la consecuencia. No eran matrimonios, eran pactos impíos forjados sin la bendición de Dios, edificados sobre desobediencia y deseo, y las repercusiones se extendieron más allá de lo visible. Génesis 6:4 nos da un atisbo escalofriante. Había gigantes en la tierra en aquellos días, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, pero ¿qué clase de héroes eran? ¿Salvadores o monstruos?
porque lo verdadero y aterrador aún estaba por venir. Los hijos de esas uniones prohibidas no eran ordinarios, eran gigantes, titanes, seres con un poder que ningún humano podía controlar y que ningún ángel podía redimir. Estos descendientes, mitad ángel, mitad humano, convertirían al mundo en un lugar de caos y terror. Y así queda la pregunta: ¿qué sucede cuando los seres divinos cruzan líneas sagradas, cuando el amor se convierte en lujuria y la bendición en maldición? La respuesta yace en el siguiente capítulo, cuando esos hijos, los Nefilim, se levantan desde los vientres de mujeres mortales y traen al mundo una oscuridad que ni el mismo cielo podría ignorar. Pero su fuerza era solo la mitad del peligro. Estos gigantes heredaron de sus padres las habilidades celestiales, fuerza, percepción, poder, pero ninguna de sus restricciones divinas. Y de sus madres recibieron emoción, celos, orgullo, ira, sin la conciencia humana que pudiera domarlas. Imagina el berrinche de un niño pequeño. Ahora imagina a ese niño del tamaño de una casa con la fuerza suficiente para arrasar ciudades. No era fantasía, era una pesadilla despierta. El mundo se convirtió en hogar de seres demasiado poderosos para ser controlados y demasiado inmaduros para entender la misericordia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir con miedo constante, no de tormentas o de bestias salvajes, sino de los propios hijos de tus vecinos? Ciudades enteras vivían en terror de los Nefilim. La gente susurraba sus nombres con labios temblorosos, con la esperanza de no llamar su atención. Los campesinos abandonaban los campos, los pescadores dejaban de navegar, los mercados cerraban. Nadie quería ser visto cuando los gigantes llegaban. Y los Nefilim venían a menudo. Tomaban lo que querían sin disculpa, comían lo que veían, ganado, cosechas, incluso personas. Nada era sagrado, nada estaba a salvo. Algunos crecían tan altos como torres, otros tan anchos como las puertas de ciudades, pero lo peor era que no eran irracionales. Eran inteligentes, podían hablar, razonar, tramar, y con esa astucia llegó la crueldad. El libro de Enoc pinta una imagen escalofriante de esa era. Consumieron todos los bienes de los hombres. Y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. No era solo destrucción, era el juicio desplegándose lenta y aterradoramente. Los Nefilim no eran solo una amenaza para aldeas, eran una amenaza para el equilibrio mismo de la creación. El cielo miraba con tristeza, la tierra gemía bajo su peso, y Dios preparaba su respuesta, porque algo tan antinatural no podía continuar para siempre. Muy por encima del caos, sentado en el trono de la eternidad, Dios miraba la tierra que una vez llamó muy buena, pero ahora esa buena creación se desmoronaba. La armonía que había pronunciado con su voz era ahogada por sonidos de miedo y derramamiento de sangre. Lo que había formado con sus manos ahora era aplastado bajo los pies de gigantes que nunca debieron existir. Los Nefilim, la descendencia maldita de la rebelión, habían convertido la tierra en un campo de batalla de sombras y dolor, y los más sufrientes eran los mismos hombres en quienes Dios había soplado vida a sus amados humanos. Cada día los clamores de los inocentes subían como humo al cielo. Madres escondiendo a sus hijos, aldeanos abandonando sus hogares, oraciones susurradas entre lágrimas preguntando si alguien vendría, preguntando si el cielo aún se preocupaba. Y Dios escuchaba cada clamor, veía cada injusticia. Los gigantes se creían imparables, pero el Creador no estaba ciego. Su ira, aunque lenta en levantarse, comenzó a arder como un fuego justo. El juicio se estaba gestando.
Fue entonces cuando los guerreros más poderosos del cielo se prepararon para descender. Los arcángeles, seres de inmenso poder y lealtad inquebrantable, fueron convocados a la guerra. Miguel el comandante, Gabriel el mensajero, Uriel la llama de la verdad, Rafael el sanador convertido en guerrero. No eran simples figuras celestiales de paz, eran generales forjados en el fuego de la justicia divina. Pero incluso ellos sabían que esta no sería una batalla como las anteriores. No se enfrentaban solo a demonios o espíritus caídos. Estaban frente a criaturas con sangre angelical, híbridos de cielo y tierra, cargados de poder, impulsados por el caos y envueltos en carne. Y estaban por todas partes. Los Nefilim no estaban dispersos, se habían multiplicado, habían reclamado dominio. La tierra era su campo de juego y la humanidad su presa. ¿Podrían incluso los más poderosos del cielo detener lo que había crecido tanto fuera de control? Los arcángeles reunieron sus fuerzas, legiones brillantes que cubrían los cielos, pero no se movieron apresuradamente. No podían lanzarse a ciegas. Cada paso era calculado, cada golpe medido. Debían luchar no solo con fuerza, sino con la sabiduría misma del cielo. Los Nefilim eran astutos, eran veloces y estaban furiosos. Pero he aquí lo que significa servir al Altísimo cuando vas a la guerra en su nombre. Nunca estás desprevenido. Para cada rebelión, el cielo tiene una respuesta. Para cada criatura corrompida, hay un fuego purificador. Y para cada oscuridad que se levanta, Dios ya tiene un plan para derribarla. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 12:19? Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Esto no era solo una misión, era un ajuste de cuentas divino, y liderando la carga estaba Miguel. Él no portaba solo una espada, llevaba en su mano el peso completo de la justicia de Dios. Y cuando incluso los arcángeles, esos guerreros colosales del cielo, comenzaron a tambalear bajo la fuerza de los Nefilim, el mismo cielo pareció quedarse en silencio. Fue entonces cuando Dios, en su divina misericordia y justa ira, decidió actuar. No permitiría que la corrupción devorara su creación. No dejaría que la tierra concebida como jardín de vida se convirtiera en cementerio de terror. Y así el plan fue revelado. No sería llevado a cabo solo con espada, sino con la mano de la naturaleza misma. Un diluvio enorme, implacable, divino, se alzaría desde las profundidades y caería desde los cielos. Arrasaría todo lo que había sido profanado, no por rabia, sino por dolor, no solo para destruir, sino para comenzar de nuevo. Génesis 6:13 resuena en este solemne momento. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y así comenzó. La batalla estalló como la apertura de una tormenta divina. Los arcángeles chocaron con los gigantes en campos empapados de lluvia. Espadas forjadas en el cielo se encontraron con puños del tamaño de rocas. El mismo cielo se convirtió en un campo de guerra, relámpagos partiendo las nubes, truenos resonando como la voz de Dios. A través de la tierra montañas temblaban. Bosques ardían bajo los golpes celestiales. Los Nefilim, tan acostumbrados al dominio, ahora temblaban ante la ira que nunca creyeron que llegaría. Y entonces llegó la lluvia. No fue llovizna suave, ni siquiera tormenta común. Era algo completamente distinto. Los cielos se abrieron con un rugido. El agua se precipitó como juicio hecho líquido. Los ríos se desbordaron en segundos. Los valles desaparecieron bajo olas crecientes. La tierra se partió y gimió. El diluvio no era solo agua, era el duelo de Dios, su veredicto final sobre un mundo que había perdido el rumbo.
Por primera vez desde su nacimiento antinatural, los Nefilim sintieron algo nuevo, algo paralizante. Miedo. Estaba grabado en sus rostros enormes. Resonaba en sus gritos. Estas criaturas que aterrorizaron al mundo ahora suplicaban misericordia que nunca habían mostrado a otros. Pero la misericordia ya había pasado. ¿Qué ocurre cuando incluso los gigantes caen de rodillas? Cuando la paciencia divina se acaba, cuando Dios mismo declara, no más, en ese instante, todos lo sabían, ángel humano y Nefilim, por igual que una línea sagrada había sido cruzada. Un límite jamás destinado a tocarse había sido roto. Y ahora, toda la creación pagaba el precio. Esto no era solo el fin de una era el comienzo de algo nuevo. Pero primero, todo lo impuro debía ser arrasado. ¿Has visto nubes tan densas, tan oscuras que parecen tragarse al sol? Imagina esa oscuridad, multiplicada 1.000.000 de veces, tan espesa que el día se volvió noche, no por el tiempo, sino por la ira. Así comenzó el día en que Dios declaró que ya era suficiente. El cielo no solo se oscureció, se volvió negro, un negro que parecía vivo, presionando sobre todo lo que estaba debajo. El aire se llenó de un silencio que rugía, de un peso tan fuerte que parecía que la misma tierra contenía la respiración. Al principio la gente se confundió. La lluvia no era rara, las tormentas iban y venían. Pero esto era distinto. Las nubes no se movían, se cernían. El viento no soplaba, gritaba. Y entonces vino la lluvia, no suave, no purificadora. No eran gotas que nutrían los campos. Eran lágrimas del cielo, densas, pesadas, llenas de duelo y furia. No caían, golpeaban, como martillos desde lo alto, como tambores de guerra, anunciando la llegada del juicio. Hora tras hora, día tras día, la lluvia no cesaba, no pausaba, no se suavizaba, caía con un propósito. Y ese propósito era limpiar, borrar, reiniciar un mundo que había ido demasiado lejos. Incluso los poderosos Nefilim, el terror de las naciones, las pesadillas de los hombres, entraron en pánico. Su confianza se derritió en confusión. Sus carcajadas atronadoras se transformaron en silencio. Estos gigantes que partían árboles con sus puños y quebraban huesos con sus rugidos, ahora temblaban como niños perdidos. Intentaron escapar, corrieron hacia las montañas, subiendo a los picos más altos sus manos enormes, hundiéndose en la roca como animales desesperados. Pero el agua siguió subiendo más y más, hasta que los picos desaparecieron bajo las olas como todo lo demás. Por primera vez, su poder no significó nada. La fuerza no detuvo el diluvio. La altura no lo salvó. La inteligencia no lo engañó. La creación que habían despreciado, la lluvia, los ríos, el mar ahora, se levantaba en obediencia a la voz de su Creador. ¿Puedes imaginar el sonido, los gritos de hombres, mujeres y niños, los alaridos guturales de los Nefilim, los sollozos de los que se burlaron de Noé, que ridiculizaron las advertencias, ahora clamando por misericordia, cuando la misericordia ya había cerrado su puerta? Y los ángeles caídos, aquellos seres otrora gloriosos que habían provocado esta ruina, miraban sin poder detener lo que habían desatado, atrapados entre cielo y tierra impotentes. Sus hijos, su orgullo, su legado, ahogándose, su rebelión, alguna vez audaz y brillante, ahora yacía destrozada bajo olas que ninguna ala podía levantar, que ningún hechizo podía calmar. Esto no era simple lluvia, era ajuste de cuentas divino. Como dice en Génesis 7, 11, 12, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches.
Las aguas crecían, pero no solo sumergían, silenciaban, purificaban, lloraban, y en ese silencio terrible, una verdad resonaba más fuerte que cualquier trueno cuando Dios se mueve en juicio. Ningún poder en el cielo ni en la tierra puede resistir. En medio de los vientos que gritaban y cielos atronadores mientras la tierra se ahogaba bajo el peso del juicio divino, había un solo navío intacto, el Arca de Noé. Flotaba como una llama titilante en un mundo oscuro, un sobreviviente solitario en un mar de dolor. Adentro, Noé y su familia se acurrucaban con los animales, cada latido mezclándose con el rugido de las olas. Imagina lo que debió sentirse sentarse dentro de esas paredes de madera, sabiendo que afuera, el mundo entero estaba siendo desgarrado. El arca crujía y se balanceaba mientras el agua la levantaba más alto. La tormenta no susurraba, rugía sacudiendo los cimientos de la creación, y aún en medio del caos, el arca resistía, porque no era solo un barco, era un pacto, un símbolo de la fidelidad de Dios a los pocos que permanecieron justos. Pero incluso dentro de ese refugio no estaban sordos. Los gritos de los moribundos atravesaban la lluvia a golpes desesperados en el exterior del arca suplicando ser dejados entrar. Padres llamando a sus hijos, amigos pidiendo perdón. Pero la puerta sellada por Dios mismo no se abriría. Génesis 7:16 nos recuerda, y cerró Jehová la puerta. No fue decisión de Noé, fue decreto de Dios, y debían confiar en ello aunque les partiera el corazón. Afuera el agua no mostraba piedad. Campos desaparecieron, bosques se desvanecieron, colinas se convirtieron en islas por breves momentos antes de ser tragadas. Las montañas más altas, símbolos de majestad, se hundieron bajo las olas como si nunca hubieran existido. Y los poderosos nefilim, los gigantes, que una vez hicieron temblar la tierra, ahora estaban indefensos. Su fuerza no significaba nada, su altura no los salvó. El diluvio no respetaba poder ni orgullo. Lucharon, escalaron, rugieron, resistieron, pero las olas eran implacables, y pronto incluso los más grandes desaparecieron bajo la superficie como sombras en la noche. Y los ángeles caídos, los que habían desafiado al cielo por amor y lujuria, no pudieron hacer nada más que mirar, atados en cadenas, restringidos por el mismo Dios al que traicionaron. Contemplaban su propio legado ahogarse. Sus esposas, sus hijos monstruosos, las ciudades que habían moldeado con conocimiento prohibido, todo se desmoronaba en silencio bajo el diluvio. No era solo pérdida, era borramiento. Su rebelión, una vez gloriosa a sus ojos, se convirtió en su ruina. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no se detuvo. Era como si el cielo llorara no solo de ira, sino de dolor. La tierra, antes llena de vida, ahora era un océano interminable. Sin montañas, sin valles, sin torres de orgullo, solo agua extendida hasta el horizonte más lejano, y en el corazón de esa vasta extensión, un solo navío flotaba, el Arca de Noé, el último latido del viejo mundo. Cuando las aguas finalmente comenzaron a retirarse, era como ver a la tierra despertar de una pesadilla. Pero no era la misma tierra. El mundo había sido borrado. Nada quedaba del reino de los nefilim. Ningún templo, ningún hueso, ningún rastro de la raza híbrida que alguna vez gobernó como dioses. Era como si el tiempo mismo se hubiera reiniciado. Un nuevo comienzo había llegado, pero no para todos, porque aunque el arca había sobrevivido y la tierra viviría de nuevo, la historia no había terminado. Todavía quedaba un grupo por enfrentar juicio. Un castigo no de ahogo, sino de eterna condena. Las esposas de los ángeles caídos, las mujeres que abrazaron lo prohibido,
y dieron a luz a gigantes. Ellas sobrevivieron al diluvio, pero no de la manera que esperaban. Lo que les aguardaba no era más oscuro que la muerte, y el arcángel Miguel ya estaba en camino. Cuando finalmente las aguas del diluvio se retiraron y el sol volvió a tocar el rostro de la tierra, muchos pensaron que el horror había terminado. Pero para algunos, la pesadilla apenas comenzaba. Ocultos bajo el silencio del mundo purificado, aún latían corazones encadenados por el remordimiento, los de las mujeres que habían amado a los ángeles caídos. Ellas sobrevivieron al diluvio, pero quizá la supervivencia no fue misericordia. Tal vez fue el inicio de su juicio. Imagínalo amar con toda tu alma a alguien radiante, a alguien que una vez brilló más que las estrellas. Estas mujeres se habían entregado a seres de belleza divina y poder inimaginable. Creyeron que era amor, creyeron que era destino, pero al final no fue más que engaño envuelto en esplendor. Y ahora esos esposos angélicos, los mismos a quienes una vez adoraron, ya no estaban, no muertos, sino algo peor, encadenados en tinieblas. Algunos fueron arrojados a profundos abismos, como lo describe 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Otros fueron sellados en reinos espirituales, atrapados hasta el día final de la condena. No podían volver, no podían hablar, ni siquiera podían ofrecer un último toque de consuelo. Sus brazos, que antes rodeaban a sus esposas, ahora estaban atados por mandato divino. Y así las mujeres quedaron frente a las ruinas de lo que habían ayudado a crear. Solas, desgarradas, atormentadas, algunas se derrumbaron bajo el peso de todo. Imagínalo de pie en una tierra desolada tras el diluvio, contemplando un mundo lavado y sabiendo en lo más profundo: yo fui parte de por qué sucedió esto. La culpa era insoportable. Cada árbol arrancado, cada alma perdida, cada niño tragado por las aguas, todo resonaba con su elección. El amor que alguna vez fue embriagador, ahora sabía a cenizas. Cayeron al suelo, no por ritual, sino por desesperación. Algunas gritaron al silencio, otras murmuraron oraciones con voces rotas de dolor. Rogaron misericordia a Dios, sollozando hasta desgarrar sus gargantas y quemar sus ojos. Pero, ¿sería suficiente? ¿Puede el perdón alcanzar a un corazón que ayudó a encender el mayor juicio desde el Edén? ¿Puede el amor cegar tanto como para invocar una maldición sobre toda la creación? Incluso el cielo guardó silencio, porque aunque el mundo había sido purificado, la historia de estas mujeres aún no había terminado. ¿Qué sería de ellas? Las que dieron a luz gigantes, las que bailaron con ángeles, las que lloraron al borde de la eternidad. La respuesta no vendría con un segundo diluvio, sino con fuego, porque el arcángel Miguel aún no había terminado la orden del cielo. Pero no todas las mujeres se arrodillaron en dolor. No todos los corazones se quebraron bajo el peso de lo ocurrido. Algunas, como Naamá, se negaron a inclinarse. Naamá, su nombre mismo, llevaba el sonido de la seda y del fuego. Una vez había sido alabada por su belleza, su encanto, su voz hipnótica. Incluso los ángeles la habían notado por encima de todas, pero su belleza se convirtió en arma, su orgullo en armadura. Y aún después de que el diluvio borrara el mundo que ella ayudó a deshacer, Naamá permaneció erguida impenitente. Llevaba su culpa como un vestido, pero no de vergüenza. Estaba tejido de desafío. Había bebido profundamente de la copa del poder prohibido y le había gustado el sabor. Usó su atractivo no solo para seducir a los ángeles, sino para guiar a otras mujeres por el mismo camino.
Incluso cuando el cielo llovía fuego en silencio, ella seguía creyendo que tenía razón. Su orgullo se volvió su prisión, una jaula no hecha de cadenas, sino de espejos que solo reflejaban lo que ella quería ver. Pero Dios, cuya justicia atraviesa toda máscara, forjó un castigo no solo justo, sino poético. Fueron transformadas no en bestias, sino en advertencias, en sirenas, en criaturas marinas. Sí, esas mitades, mujer, mitades, monstruo, de las profundidades malditas a vivir bajo las olas. Detrás de la fantasía yace el juicio. Estas mujeres, antes amadas por ángeles y elevadas, sobre mortales ahora estaban condenadas a encarnar por siempre el peligro que una vez abrazaron. Seguirían siendo bellas dolorosamente bellas, voces como música, ojos como estrellas. Pero su belleza, ahora maldición, traería solo destrucción. Igual que los ángeles que amaron ahora, atraerían a otros hacia la misma caída. ¿Puedes imaginar tal destino? Ser deseada por siempre pero nunca amada, ser perseguida pero nunca valorada, cantar canciones que no puedes dejar de cantar sabiendo que conducen a otros a la ruina. No eran sirenas de cuento de hadas, eran almas malditas atrapadas entre la ira del cielo y la memoria de la tierra. Y el peor castigo no fue la maldición en sí, fue la memoria, el saber, el eterno repaso de las elecciones que llevaron al fin del mundo. Sus mentes se convirtieron en campos de batalla. Algunas cayeron en la locura, oyendo los gritos de los ahogados cada vez que cerraban los ojos. Otras quedaron vacías, sombras errantes, huecas de una culpa demasiado profunda para expresarla. Intentaron olvidar, pero el mar nunca las dejó, porque el océano, vasto y despiadado, se convirtió en su prisión y en su escenario. Susurraba sus nombres, devolvía ecos de su pasado y les recordaba día tras día que ya no eran humanas, ya no eran amantes, ya no eran madres, eran recordatorios, advertencias, consecuencias vivientes de un amor que cruzó límites divinos. El libro de Judas insinúa destinos eternos así, para los que abandonan su lugar. Son olas bravías del mar que arrojan la espuma de su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué imagen podría ser más adecuada? Y así Naamá y las demás aún vagan ocultas en la historia, sentidas en las tormentas, oídas en los solitarios lamentos del mar. ¿Y qué de los ángeles caídos, los encadenados en prisiones espirituales, sellados en la más profunda oscuridad? Sus cuerpos estaban atados, pero su conciencia permanecía abierta de par en par. Esa era parte del castigo. No se les ahorró el tormento de las consecuencias. De hecho, se les obligó a presenciarlo. Cada grito, cada alarido, cada instante roto de las mujeres que alguna vez amaron, lo sentían. No solo lo veían, lo percibían. El dolor, la locura, el lento desmoronamiento de mentes consumidas por la culpa. No era solo sufrimiento, era tormento indecible, y nada podían hacer. No podían susurrar consuelo, no podían extender una mano, ni siquiera cerrar los ojos. Ellos eligieron la rebelión, y esto fue su cosecha. Mientras tanto, los ángeles que permanecieron fieles, los que se negaron a ceder a la tentación, recibieron un encargo sagrado. Ya no solo mensajeros, ya no solo guerreros, se convirtieron en vigilantes de una tierra herida, guardianes de un mundo que había probado tanto la gloria del cielo como su ira. Ahora, era su deber asegurarse de que semejante desafío nunca volviera a echar raíces. Desde sus nuevos puestos, lo observaban todo. Vigilaban los mares donde las sirenas aún cantaban sus canciones inquietantes, hermosas mortales. Esas sirenas eran antes sus cuñadas, parte de un árbol familiar prohibido que el cielo jamás aceptaría. Los ángeles fieles
No interferían, no podían, pero escuchaban y recordaban. Ellos también observaron a la humanidad levantarse de entre las cenizas, con cautela, con dolor, aldea por aldea, jardín por jardín. El pueblo intentaba olvidar, pero la memoria del diluvio permanecía como humo tras el fuego. Historias pasaban de padre a hijo, de madre a hija, sobre gigantes ángeles y un mar que devoró la tierra. Nadie contaba toda la verdad, pero nadie la dejaba ir por completo. Era un nuevo capítulo, un renacer. El mundo había sido lavado, pero limpio no significa sin cicatrices. Los ángeles fieles, antes audaces y radiantes, ahora permanecían en silenciosa reverencia. Habían aprendido, habían visto, habían sido testigos de primera mano de lo que ocurre cuando seres divinos cruzan hacia el deseo humano. Y ahora guardaban distancia, no porque hubieran dejado de preocuparse, sino porque comprendían el costo. Observaban desde el borde de la gloria con las manos juntas, los corazones vigilantes. Algunas líneas están grabadas en la eternidad. Algunos límites no son meramente leyes, son advertencias inscritas en la misma estructura del universo. Y los ángeles recordaban la lección, una lección empapada en lluvia, eco de truenos, grabada en el dolor. No importa cuán hermosa sea la tentación, no importa cuán poderoso sea el sentimiento, hay lugares a los que ni siquiera los ángeles deben ir. Ahora lo sabes, la historia no terminó con el diluvio. El mundo pudo haber sido lavado, pero sus ecos aún resuenan a través del tiempo. Las sirenas todavía cantan. Los ángeles caídos aún lloran en silencio, y el cielo todavía observa, recordando el día en que el amor se convirtió en rebelión y la rebelión en ruina. Este relato no es solo un fragmento de mitología olvidada o una advertencia enterrada en textos antiguos. Es un espejo, un recordatorio de que las decisiones que tomamos, aun cuando nacen del amor, tienen consecuencias que pueden ir mucho más allá de nosotros mismos. Nos plantea la misma pregunta que aquellos ángeles ignoraron. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar en busca de algo prohibido? ¿Y qué sucede cuando ya es demasiado tarde para regresar? Si esta historia te conmovió, te hizo sentir algo profundo en tu espíritu, o te reveló una verdad que antes no habías visto, te invito a comentar 777 aquí abajo para hacernos saber que estás despierto y atento. Tu voz importa aquí. Gracias a cada uno de ustedes que apoya este canal con sus me gusta, suscripciones y compartidos. Y un agradecimiento especial a quienes colaboran a través de Super Thanks. Su generosidad nos ayuda a seguir compartiendo estas verdades con el mundo. Pero aun si nunca has dado nada, recuerda esto: agradecemos tu presencia, tu tiempo y tu espíritu. No olvides dar me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta historia hoy. Hazle saber que el diluvio no fue el final, fue solo el inicio de algo mucho más grande. Que camines en sabiduría, protegido por la verdad. Que reconozcas las sirenas en tu propia vida y tengas la fuerza de alejarte. Y que Dios te bendiga, te guarde y te recuerde siempre que algunos límites son sagrados y que cierto amor vale la espera. Mantente seguro, mantente fiel y mantente escogido.